Bien. Por favor, ¿me van a silenciar sus micrófonos, por favor? Sí, ahorita ya va a empezar la clase. Ya puedes iniciar. Gracias. Buenas tardes. Este es un tema interesante sobre todo para determinar clínicamente qué clase de depresión tiene el paciente. Hemos visto hasta ahora, por ejemplo, una depresión en el trastorno bipolar que tiene episodios. Las depresiones del trastorno bipolar siempre son psicóticas. Y vamos a ver ahora la depresión. La depresión nunca es psicótica, nunca es psicótica. Y la depresión es endógena e implica lo constitucional, lo hereditario y lo neurobioquímico. El DSM-4 nos ha un poco hecho retroceder en el significado clínico de la psiquiatría. Hemos dejado de ser una buena clínica psiquiátrica porque han puesto, por ejemplo, el tema depresión reactiva. Y la depresión reactiva no es depresión, es solo aflicción. Y como solo es aflicción, se va a tratar lógicamente solo con psicoterapia. Uno de los síntomas principales de toda depresión, de lo que estamos hablando ahora, es la ansiedad. Si no hubiera ansiedad en las depresiones que nos muestra el paciente, una depresión sin ansiedad no es depresión, es astenia. O sea, una característica importante de la depresión endógena es la ansiedad. Si no hay depresión, no es ansiedad, es astenia. Hasta hace poco se llamaba la depresión con psicosis melancolía, y en realidad, para no equivocarnos tanto, deberíamos siempre nominar así: la depresión con psicosis melancolía. ¿Y dónde la vamos a encontrar la depresión con psicosis? En el trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, el trastorno bipolar siempre es psicótico. El trastorno bipolar es psicótico en su estadía depresiva, es psicótico en su estadía maníaca o hipomaníaca. En cambio, esta depresión de la que estamos hablando ahora, que se llama depresión, el trastorno depresivo, es no psicótico. ¿Cuáles son las características generales de los trastornos depresivos? Descenso del humor, pensamientos pesimistas, falta de disfrute, reducción de la energía, lentitud y falta de concentración y baja autoestima. Este tema de depresión de hoy lo voy a llevar sobre todo para el adulto joven, para el adolescente, para el adulto joven, y después al final de la clase vamos a hablar de la depresión en la tercera edad, y la próxima clase vamos a hablar de la depresión en los niños y la depresión en los adolescentes. Entonces, ahora las características centrales de la depresión son descenso del humor, pensamiento pesimista, falta de disfrute, reducción de la energía, lentitud y falta de concentración y baja autoestima. Esto quiero que se me borre, Carlos, esta cosa negra que me tapa. Dame un segundo, por favor. Ya. Ya, dale. La depresión es más frecuente en el sexo femenino, 2-1, y esto ha sido atribuido a transmisión genética, fisiología endocrina y a las desventajas psicológicas del papel femenino en nuestra sociedad. Puede ocurrir en todas las etapas cronológicas. El máximo de frecuencia está entre 30 y 60 en las mujeres y en los hombres entre los 40 y los 70. Hay algunos síntomas que hacen la diferencia en las depresiones entre los hombres y las mujeres. Ustedes saben que nuestra cultura un poco impide al hombre ser un demostrativo de su estado de depresión. No, el hombre no llora.
El hombre no tiene por qué mostrarse tan triste ante los problemas que pueda tener. Entonces, esa forma de ser del hombre en nuestra cultura más bien cambia a la aparición de un síntoma que es la irritabilidad. Vamos a encontrar depresiones enmascaradas en el hombre en irritabilidad, más que en las mujeres. En las mujeres vamos a encontrar la habilidad emocional franca. Hay cambios vitales tanto positivos, por ejemplo, el matrimonio, nacimiento de un hijo, etcétera, como cambios vitales negativos, como divorcio, muerte de un pariente cercano, etcétera, que son importantes precipitantes. Por ejemplo, no concuerda de necesidad. O sea, puede la persona haber vivido un cambio vital positivo, por ejemplo, haberse casado, haber nacido su hijo, y en vez de ir hacia la felicidad, eso lo puede meter en una crisis depresiva. Igual, los cambios negativos, divorcio, muerte de un pariente cercano, etcétera, son precipitantes de las depresiones. Los trastornos depresivos se clasifican en episodios únicos o en episodios recurrentes y en función de su gravedad en leves, moderados o severos. Hay formas escasamente graves de depresión que reciben el nombre de distimia. Cuando la depresión no es muy grave y más muestra el paciente cambios del humor, se llama distimia. En la Carlos, esta cosa negra me impide ver lo que está ahí. Bien, características clínicas generales. Hay una tristeza grave, descenso del humor, pensamientos depresivos y en los casos más severos, síntomas biológicos. Puede, por ejemplo, empezar con, con dolores muy francos en abdomen o dolores francos musculares, etcétera. También hay una forma de depresión que se llama depresión enmascarada. El paciente sonríe y niega sentimientos depresivos. Esta depresión enmascarada la vamos a encontrar muy frecuente en pacientes de la tercera edad que no reconocen y no quieren que la familia se entere, ni ellos quieren saber de tener depresiones. El trastorno depresivo leve es un síndrome crónico, desagradable e incapacitante. Es incapacitante porque incide en el rendimiento académico. O sea, un estudiante de medicina que se deprime, pues no aprende bien las materias, hay alteraciones en la atención, en la concentración, hay un estado de tristeza eterno, el humor está deprimido, hay falta de energía y de disfrute, hay problemas en el sueño, hay ansiedad, siempre en las depresiones hay ansiedad y pueden aparecer fobias o síntomas obsesivos en el trastorno depresivo, aun que sea leve. En el trastorno depresivo moderado hay un descenso del humor, falta de disfrute. Eso ya hemos visto que se llama anedonia, la incapacidad de sentir placer. Antes me gustaba la música, ver tele, leer, salir con amigos. Cuando tengo depresión ya no me interesa hacer esas cosas. Reducción de la energía y pensamiento pesimista. El aspecto del paciente deprimido es característico. Hay un retardo psicomotor y una disminución de energía. Puede haber agitación, variación diurna del humor, ansiedad e irritabilidad siempre, falta de interés y de disfrute, quejas sobre la falta de concentración y mala memoria, que son normales en pacientes deprimidos. No es porque tenga un deterioro orgánico ni que esté empezando un Alzheimer, etcétera. La pseudodemencia depresiva es un deterioro de la memoria en ancianos. Entonces, muchos ancianos empiezan
a perder la memoria y la familia dice, no, pues ya está anciano, es por viejito que está perdiendo la memoria y resulta que le damos un antidepresivo e inmediatamente recupera la capacidad de memorizar y de recordar y de todo lo demás. Entonces, en la depresión también aparecen síntomas físicos, estreñimiento y preocupaciones hipocondríacas. Eh, Estoy tratando ahora por internet a una alumna de medicina en la que sobresalen las preocupaciones hipocondríacas y está deprimida. El pensamiento depresivo se caracteriza por ser pesimista con relación al presente, futuro y pasado. Hay autoacusaciones y aparecen síntomas biológicos, alteraciones del sueño, disminución del apetito, pérdida de peso, estreñimiento, disminución de la libido y amenorrea. Se dice, por favor, libido cuando estamos hablando de psiquiatría y cuando estamos viendo de disminución de la capacidad de erección o de tener placer. Líbido quiere decir tieso. Libido es el término psiquiátrico. Otros síntomas psiquiátricos que aparecen en la depresión son la despersonalización. Esa es una depresión fuerte, que ya comienza a tener alteraciones en la conciencia. Síntomas obsesivos, fobias o síntomas conversivos, tales como la fuga o la pérdida de la movilidad de una extremidad. La paciente de medicina a la que estoy tratando tiene estos síntomas conversivos. Resulta que hace 2 años murió el abuelo con una posible enfermedad lateral amiotrófica, esclerosis lateral amiotrófica. La paciente estaba muy pegada al abuelo, muy sensible por la muerte del abuelo y el sentimiento de duelo que suele durar solo 8 meses, en ella se ha prolongado 2 años y ha comenzado a tener pérdidas en la movilidad de las extremidades, un poco como una cosa hipocondríaca respecto a lo que vivió en la época en la que el abuelo se murió. El trastorno depresivo grave puede aparecer ideas suicidas e ideas homicidas. Ideas homicidas que en general más o menos así. La paciente está tan deprimida que decide suicidarse y entonces se preocupa por qué va a hacer de sus hijos menores de edad. Entonces por ahí se le ocurre primero matarlos a los niños. Se han visto lamentablemente estos casos hasta últimamente. Son variantes del trastorno depresivo grave, la depresión agitada, la depresión inhibida, el estupor depresivo y la depresión atípica. En la depresión agitada, el paciente está triste, está pesimista, pero no puede estar quieto por la angustia, por la ansiedad y no puede permanecer ni parado, ni sentado, ni acostado y se siente completamente hasta irritable. La depresión inhibida realmente no quiere ni siquiera levantarse de cama, no quiere ni bañarse, ni cambiarse de ropa. Eso es la depresión inhibida. Y el estupor depresivo es que de golpe se queda sin querer hablar, sin obedecer órdenes, o sea, deja de obedecer órdenes normales y prefiere estar completamente callado, como un robot. Eso es. Hay un trastorno afectivo estacional que generalmente vemos en los países nórdicos, en Finlandia, en Suecia. Las estaciones de invierno predisponen a las depresiones y ahí viven con poca luz y con mucho frío 6 meses al año. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial de estos trastornos depresivos de lo que estamos hablando? Se puede confundir con una tristeza normal, o sea, es por una afección o por una aflicción. En ese caso, cuando solamente es tristeza, estoy triste porque no consigo trabajo. Estoy triste porque no sé qué van a comer mis hijos. Entonces es una aflicción. Y en esa aflicción, ¿qué le voy a dar antidepresivos? Eso no ayuda en nada.
Entonces voy a tener que hablar con él y hacer psicoterapia y hacer que entienda la situación y acepte la situación y busque arreglar buscando otras alternativas de trabajo, por ejemplo. También el duelo tiene un significado especial en clínica psiquiátrica. El duelo no debería durar más de 8 meses, aunque haya sido un duelo por un ser muy querido. Si persiste después de los 8 meses, ya se habla de un duelo patológico y puede el paciente entrar en una depresión. Hemos visto en la clase anterior los trastornos ansiosos, trastorno de ansiedad general, trastorno en crisis de pánico, fobia social, fobias específicas. Con esos trastornos también se puede confundir la depresión. O síntomas médicos inexplicables, o sea, le duele el estómago 3 días, pasa eso, después está estreñido y pasa eso, y después le duele la cabeza, y no hay una explicación clínica racional. Todos los exámenes médicos salen sin alteración evidente. Entonces, hay que ver qué es lo que está realmente pasando. En la esquizofrenia, hemos visto ya esquizofrenia, cuando los síntomas están cargados a la esfera afectiva, los médicos suelen confundir el cuadro de esquizofrenia con depresión. Pero recuerden ustedes que en la esquizofrenia hay alteraciones en el pensamiento, en la afectividad, en la conducta, y es imposible que ante un examen bien realizado psiquiátrico sigamos pensando que es depresión, una esquizofrenia. Los cuadros de demencia senil, el Alzheimer, que es una demencia presenil, también se confunden, pero tenemos que saber bien que las demencias siempre empiezan con alteraciones en la orientación y en la memoria. En cambio, las depresiones siempre empiezan con trastornos en la afectividad, no en la memoria ni en la orientación. El abuso de sustancias, digamos, los marihuaneros pues tienen cuadros que pueden semejar depresiones si solo es por el uso y consumo y abuso de la marihuana. Etiología de los trastornos afectivos. Hay una interacción entre acontecimientos estresantes y factores de constitución, resultado de la herencia genética y las experiencias infantiles. Entonces, todos somos una unidad biopsicosocial y si no tenemos problemas tanto biológicos como psicológicos o sociales, no vamos a tener depresiones. Pero si tenemos algún problema en cualquiera de estos aspectos, sí es posible si hay factores precipitantes. Son factores precipitantes los genéticos, los rasgos de personalidad, los factores ambientales predisponentes. Por ejemplo, esto de la pandemia es un factor ambiental predisponente. Factores ambientales precipitantes, por ejemplo, un terremoto o que se haya caído su casa o que haya pasado, se haya incendiado su trabajo, una cosa así. Causas físicas también son precipitantes, o sea, la gripe, el puerperio, hay unas hasta psicosis puerperal. En algunos pacientes, psicosis puerperal, pues aparece un cuadro psicótico. En otras, en el puerperio puede aparecer depresiones. Y en la enfermedad de Parkinson, que es una cosa seria, muy fuerte, es una enfermedad neurológica, uno de los síntomas lógicos al ver que ya no puede agarrar las cosas, que se le caen de las manos, que ya no puede caminar bien, a veces hasta que ya no puede ni hablar bien, etcétera, el paciente se va a deprimir. Los factores mediadores psicológicos son recuerdos de acontecimientos tristes, pensamientos melancólicos intrusivos y creencias irracionales. Igual, procesos mediadores bioquímicos, alteración de la función serotoninérgica y alteración de la función noradrenérgica. Entonces, más es la serotonina y la noradrenalina alterada la que produce cuadros depresivos. En cambio, la dopamina produce más alteraciones psicóticas como la esquizofrenia.
Alteraciones endocrinas como el aumento de la producción de cortisol pueden también ser un factor mediador para que aparezca una depresión. Bueno, el tratamiento farmacológico de las depresiones, estén viendo ustedes, no estoy dando antipsicóticos. ¿Por qué? Porque la depresión no es psicótica. La depresión nunca es psicótica. Cuando hay depresión con psicosis, podemos estar más bien frente a un cuadro de trastorno bipolar. Antes esa depresión psicótica se llamaba melancolía, pero ahora los que han hecho el diagnóstico de tabla de estadística de conocimientos han borrado la palabra melancolía y la ponen depresión psicótica. La depresión nunca es psicótica. Entonces, en una depresión no tenemos por qué dar antipsicóticos. Y damos antidepresivos tricíclicos. Estamos viendo más bien depresiones en el adulto, no en la tercera edad. Después vamos a ver de la tercera edad. Antidepresivos tricíclicos como limipramina y la mitriptilina de 25 o 50 miligramos diarios, y se aumenta a 25 cada 2 o 3 días hasta llegar a los 150 miligramos diarios durante 6 a 8 semanas. Bien. Esos son los antidepresivos que se usaban mucho hasta hace unos 15 años. Ahora han aparecido los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son los más indicados. La fluoxetina viene en comprimido de 20 miligramos y se da hasta 60 miligramos. La sertralina, comprimido de 50, y la sertralina más damos en depresiones crónicas. Bien, ahora la mirtazapina es un medicamento ideal para las personas, sobre todo que están entrando a la tercera edad. Es un muy buen medicamento porque tiene propiedades, mejora los aspectos clínicos en 3. Hace desaparecer la depresión, baja la ansiedad y favorece el insomnio. O sea, favorece el sueño, es hipnótico también. O sea, es antidepresivo, es ansiolítico y es hasta hipnótico. La mirtazapina viene con el nombre comercial de Ciblex o Noxibel en comprimidos de 30 miligramos, y no sé por qué hacen de 30, porque la dosis que siempre utilizo es 15, o sea, medio comprimido en las noches. Los inhibidores de la monoaminooxidasa son muy buenos antidepresivos también, pero no se pueden dar en personas de la tercera edad, y peor decirles a una persona de la tercera edad, le estoy dando esto, pero usted no puede comer queso, seguro que va a querer comer queso porque está pensando que mejor es morir, y queso más inhibidor de la monoaminoxidasa es una crisis hipertensiva que puede ser mortal. Cuando no reacciona el paciente a los antidepresivos, que es normal que reaccione bien, pero a veces no reacciona bien, y sobre todo si comienza a tener ideación suicida o conducta suicida, tenemos que saber que todos estos antidepresivos recién comienzan a actuar bien al 7º día más o menos de iniciado el tratamiento. Entonces, si la cosa está grave, podemos usar terapia electroconvulsiva, electrochoque. Ahora hay un nuevo tratamiento que tenemos acá en la Clínica Monte Sinaí que se llama estimulación magnética transcraneal. Nos está dando muy buenos resultados en cuadros depresivos. Muy buen resultado. Y lógicamente es importante que el paciente también haga psicoterapia. Bien, ahora vamos a ver la depresión en la tercera edad. La depresión en la tercera edad. Vean, les decía yo que hay muchas creencias sociales que dicen que el viejito está así triste porque ya es viejito o porque es lógico que tenga un decaimiento general. Todas esas creencias tontas se llaman estereotipias. Entonces, algunas estereotipias son que las personas ancianas tienen de por sí que estar o tristes o preocupadas o aburridas, y eso es completamente falso. Otras estereotipias son que muchos
creen que los ancianos no tienen por qué estar haciendo planes, los ancianos no tienen por qué llevar una vida social activa y los ancianos no tienen por qué preocuparse por asuntos. Eso también es falso. Las depresiones no son bien diagnosticadas en la tercera edad y son confundidas con proceso demencial. Entonces lo vemos apagado y decimos, ya, pues está viejo, su cerebro debe estar viejo y por eso tenemos que aceptar que está demenciado y lo llevamos a un asilo y se acabó. Y si son confundidas con proceso demencial, son manejadas como proceso demencial, tratadas como tal, y eso les da un triste pronóstico y baja calidad de vida. O sea, no los hacemos ver por una posible depresión y creemos que está triste porque ya es viejito, porque ya su cerebro está viejito y porque total hay que aguantarlo. Y el pobre paciente está con una muy baja calidad de vida. Los trastornos depresivos constituyen la patología más frecuente en psiquiatría. Y estos trastornos depresivos son los que mayores repercusiones tienen a nivel sociosanitario y sobre la calidad de vida. Es necesario que se conozca todo lo que significa la depresión. ¿Eso qué quiere decir? Sus signos, sus síntomas y las diferencias con otras patologías. Y sobre todo, saber que la depresión tiene cura, tiene cura. Si la depresión es bien diagnosticada y adecuadamente manejada, quien la sufre puede salir de ella. Y eso quiere decir mejora la calidad y esperanza de vida. La depresión es un síndrome promovido por múltiples causas. Afecta a la persona por el alto grado de sufrimiento psíquico y por sus secuelas personales y sociales. Está deprimido, pues ya no se quiere ni bañar, ni cambiar de ropa, no quiere recibir amigos, no quiere ir de visita a ningún lado. Entonces es una repercusión social terrible. La depresión es un síndrome caracterizado por decaimiento del estado de ánimo, disminución de la capacidad de experimentar placer, eso se llama anedonia, disminución de la autoestima y manifestaciones en todos estos niveles mentales, a nivel afectivo, ideativo, conductual, cognitivo, vegetativo y motor. Todo eso, las manifestaciones afectivas, ideativas, conductuales, son alteraciones de las funciones cerebrales superiores que van a dar una baja calidad de vida por no haber diagnosticado bien una depresión y hecho el tratamiento adecuado. La depresión es el motivo de consulta más habitual. Más del 80% de los pacientes que consulta al médico refiere a alguna forma de perturbación depresiva. La tasa de prevalencia de la depresión es 3 al 6% de la población general la padece. Entonces, de mis 100 alumnos, por lo menos 6 están con depresión. El riesgo de morbilidad, el riesgo de enfermar con depresión durante la vida es del 20%. ¿Eso qué quiere decir? 1 de cada 5 personas. Y el 70% de estas personas tendrá más de un episodio. El riesgo de padecer depresión es de 2 a 6 veces mayor en parientes de primer grado. Ya hemos dicho que como es una enfermedad endógena y neurobioquímica y hereditaria, entonces el riesgo de padecer depresión es de 2 a 6 veces mayor en parientes de primer grado que en aquellos que no tienen antecedentes familiares. Aparte de ser episódica y recurrente, viene a episodios y tiende a hacerse crónicos, recurre, recae, eso es recurrente. La depresión tiende a la cronicidad. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es la
es la cuarta causa de pérdida de calidad de vida por la discapacidad que genera. Y para el año 2021 en el que estamos, ha pasado ya a ser la segunda causa. Es una causa relevante de mortalidad. Los que la sufren presentan un riesgo de suicidio 30 veces mayor que el de la población general. Un 15% de los pacientes internados por depresión se suicidan. Estoy hablando de pacientes aún internados, o sea, están vigilados, están en tratamiento, pero resulta que el porcentaje de suicidios en depresión hasta estando internados es alto. ¿Por qué? Los antidepresivos actúan primero dando valor al paciente, no quitándole la depresión. Le quitan la depresión a partir del séptimo día, pero le dan los primeros 6 días, le dan el valor de ejecutar lo que está pensando. O sea, hay mayor riesgo de suicidio la primera semana de la internación. En los pacientes con depresión están incrementadas las cifras de infarto agudo de miocardio o de accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Por la exagerada reactividad plaquetaria. Para cualquier enfermedad del anciano, ya sea aguda o crónica, la recuperación es mayor en pacientes sin depresión. La depresión se ha ensañado con las mujeres. ¿Por qué? Porque suelen padecerla 2 a 3 veces más que los hombres y se encuentran más expuestas en la adolescencia por los problemas lógicos de la adolescencia, en el puerperio y en la perimenopausia. O sea, están más expuestas que el hombre. El 70% de los depresivos no sabe que padece depresión. Esto es grave. Y al no saber que padecen depresión, lamentablemente no consultan en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque banalización propia y ajena. Él dice, no voy a ir al loquero, yo no estoy loco. ¿Sí? No me digan ni que estoy deprimido porque no estoy deprimido. ¿Sí? Hasta la familia dice, no, no pone de su parte, no necesita ni psicólogo ni psiquiatra, porque solo es su tristeza que él quiere estar así, y es banalización propia y ajena. Y después la depresión puede ser atribuida al estrés. No, pues es el estado de encierro en el coronavirus, o se atribuye a cansancio, o se la vincula a episodios negativos o conflictos, y hemos dicho que los conflictos no son depresión, solo son aflicciones. Y un mecanismo de defensa que aparece muy aumentado en los deprimidos es la negación. No reconoce su estado alterado de vida. Es mal diagnosticada la depresión, además, por enmascaramiento psíquico. O sea, no estoy deprimido. Lo que pasa que tengo mucha ansiedad por mis problemas y porque además me falla un poco la memoria, pero no es depresión. O enmascaramiento somático, aparecen problemas gástricos, dolores gástricos, etcétera. O también hay comorbilidad con otros cuadros psiquiátricos, neurológicos o clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Está deprimido, pero el deprimido también se enferma de los músculos, de los nervios, del apéndice, del corazón, de hipertensión, de lo que quiera. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, dígame. Una pregunta, por ejemplo, en el caso que usted dice que las mujeres podemos padecer de depresión mucho más que los hombres, ¿se puede confundir, digamos, una ruptura amorosa o algo así con depresión? La ruptura amorosa puede ser un precipitante. Hemos dicho hasta ahora que la depresión es endógena. Si solo es una ruptura amorosa y usted está solo triste, eso se llama aflicción. Y esa aflicción va a pasar hablando con usted y que usted reflexione y vea otros modos de manejar el problema de la ruptura amorosa. Si deja eso estar y no resuelve, puede alterar neurotransmisores y puede acabar con una depresión. Pero no todas las rupturas amorosas tienen por qué dar depresión. Igual los pacientes, las personas que, digamos, sufren una infidelidad de la pareja,
no se divorcian, pero no se divorcian por miedo a todo el trámite, a todos los problemas, a tener que dividir herencia, a cómo va a afectar a los hijos. Y cada persona tiene en cada separación dos caminos. O se hunde porque se siente solo, o se siente mejor porque ya puede rehacer su vida. O sea, ¿me está entendiendo usted? O sea, no todo es igual para todos. Bien, pasamos. También la confusión por duelo con un duelo. Y hemos dicho que un duelo normal no debe durar más de 8 meses. Después de 8 meses, el paciente tiene que haber aceptado el duelo. El duelo tiene mecanismos para transcurrir. Primero, uno se llama denegación, no quiere aceptar que el pariente se le murió. Después se enoja y se enoja hasta con Dios. Y después tranza y después al final va aceptando. Entonces, también es mal diagnosticada la depresión por falta de tiempo. O sea, vemos en los consultorios generales del médico general tantos pacientes, 20 pacientes por hora. Entonces, me duele la cabeza, ya, tome tal cosa. Me duele el estómago, listo, tome tal tabletita. Y no, entonces, por negligencia o por mala información del mismo médico, el médico no ha aprendido lo que realmente es depresión y cómo se tiene que tratar. Entonces, ese es de los médicos que va a dar, en vez de dar antidepresivos, le va a comenzar a dar solo tranquilizantes. Y los tranquilizantes en una depresión aumentan la depresión. Aumentan la depresión. Bien, seguimos. El 20% de adultos mayores, estoy hablando ya desde la tercera edad, el 20% de adultos mayores presentan al menos un episodio depresivo después de los 65 años. Los trastornos depresivos tienen un mayor impacto en la edad avanzada y su diagnóstico es más dificultoso, porque nos confundimos con que solamente está viejo y que todos los viejos no tienen por qué estar riendo y haciendo planes, etcétera. La depresión es más común en ancianos que están en centros hospitalarios. Imagínense, un anciano que tiene que entrar a que le controlen bien el ritmo cardíaco por solamente internarse en una buena clínica, sabe que está internado y ya se pone más pesimista y más deprimido porque cree que ya no va a salir de la clínica. Entonces, la depresión es más común en ancianos, un 20% de prevalencia. Y peor todavía, en residencias geriátricas de larga estancia, a un familiar que lo llevamos a un asilo o un hogar de ancianos, es seguro que por lo menos tiene 45 a 50% de que se va a deprimir. Y se va a deprimir con todas las características graves de una depresión grave. O sea, con ideación suicida, con tendencias a conducta suicida, etcétera. Los adultos mayores deprimidos tienden a usar muy poco los servicios médicos en general y sobre todo, particularmente los psiquiátricos. No, estoy deprimido, pero no, ya no voy a ir al hospital. Y hasta te dicen, no, los médicos no sirven para nada. Y al psiquiatra peor, yo no estoy loco. ¿Sí? Entonces, se niegan los adultos mayores a ir a hablar de sus problemas y de sus tristezas y hasta de sus insomnios. El 20% de deprimidos mayores tienen depresión doble. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchas clases de depresión. Entonces tienen, por ejemplo, aparte de una depresión muy fuerte, una depresión crónica. Ensombrecen el pronóstico de la depresión en edades tardías, asociación con enfermedades médicas. Estoy deprimido y además tengo reumatismo. Estoy deprimido y además tengo esclerosis lateral amiotrófica. Estoy deprimido y además soy diabético. También los trastornos de personalidad o las personas mayores, las caducas, esas obsesivas, pues son más difíciles de tratar en consultorio por depresión. Y entonces también ensombrecen el pronóstico de la depresión en edad tardía el pobre soporte social. Ya no lo visitan los amigos, ya no lo visitan los hijos, ya no va al trabajo porque lo han jubilado.
Entonces, comienza a tener alteraciones cognitivas, o trastornos incapacitantes, ya no ve bien, ya no escucha bien, comienza a olvidarse de las cosas, ya no le interesan las otras, etcétera. Eso ensombrece el pronóstico de vida. La proporción de suicidas entre los ancianos es 50% mayor que la observada en gente joven. Solo que nosotros no oímos se suicidó. No, se murió de viejo, le dio un ataque cardíaco y resulta que tienen conductas suicidas. O sea, dicen, me voy a hacer un café y conscientemente van a la cocina, abren las hornallas del gas y no las cierran. Y cuando no las han cerrado un montón de tiempo, dicen, voy a prender fósforo para mi cafetera y vuelan. O salen a la calle y cruzan las vías sin ver el semáforo. Eso es suicidio. Eso no es accidente. Respecto a las formas de presentación, abundan quejas somáticas. O sea, no va a reconocer mucho su depresión. Va a decir, no, a mí de veras me duelen las rodillas, me duele la cabeza, me duele la garganta. Y entonces, como las quejas somáticas abundan, es subdiagnosticada. Voy a ir al médico con todas estas mis quejas somáticas y el médico me va a dar no sé, pues un analgésico y un tranquilizante y se acabó. Entonces, por lo que es subdiagnosticada, hay un empeoramiento de cualquier otra condición patológica, trastornos cognitivos o cardiovasculares. La sensación de minusvalía se junta con aquella promovida por disminución de las capacidades o por pérdida o muerte de allegados. Que a un paciente de la tercera edad deprimido se le muera un familiar o un amigo, pues seguro que lo va a deprimir más y va a ensombrecer su pronóstico de vida porque le van a aparecer ideas suicidas. La tristeza no debe ser confundida con un estado propio de la vejez. Está claro. La inhibición psicomotriz no debe ser confundida con el enlentecimiento propio de la edad. El paciente que dice, me tira a la cama, no puedo dejar de estar en cama todo el día, está deprimido. Gracias. La depresión se puede enmascarar en conductas autodestructivas o de riesgo. Autodependencia, juego compulsivo, cleptomanía, fobias, hipocondría. Vean qué interesante. En la tercera edad, el paciente no reconoce que está deprimido, le pagan su jubilación y ese mismo día se va a jugar un juego compulsivo y acaba ese mismo día, acaba con su mensualidad, con su quincena. O hay viejitos que tienen una posición económica buena, pero les da por robar. Es cleptomanía. Y después ellos dicen, qué barbaridad que he hecho, y hasta van y devuelven lo que han robado. O comienzan a atender hipocondrías, o sea, me han diagnosticado cáncer, tengo cáncer, mentira. Él se imagina que tiene cáncer de pulmón o cáncer de laringe o lo que sea. La sintomatología somática se presenta con mayor frecuencia que en las depresiones de los adultos jóvenes. Entonces vamos a ver vértigos, alteraciones en olfato, gusto, cefaleas, temblores, sudoración exagerada, diarreas, dispepsias y molestias precordiales, frecuentemente en deprimidos de la tercera edad. La presencia de enfermedades crónicas facilita la aparición de una depresión reactiva. Puede destapar una depresión reactiva. En este caso no es una aflicción, hay una baja total y un desequilibrio de neurotransmisores y hablamos, esto sí, que de depresión reactiva. La depresión en los ancianos muestra frecuentemente anorexia, cansancio precoz, fijación de ideas,
habla de una sola cosa y te cuenta lo mismo 2 y 3 veces y lo mismo y lo mismo. Y los familiares ya se aburren. Pérdida de planificación futura. Me dice, papá, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? No sé, pues sí, tal vez ya estoy muerto. Es pérdida de planificación futura. Pesimismo y sensación negativa. Sensación de lentificación del tiempo. El tiempo no pasa, no pasa, no pasa. Y en la noche ni tengo sueño. Sufrimiento por vivir. Desesperación. Son síntomas muy frecuentes en deprimidos de la tercera edad, que no aparecen en depresiones del adulto o del niño o del adolescente. Y en el adulto de la tercera edad también aparece mucho una tendencia al llanto y al sueño. Tienen mayor importancia en los ancianos los factores desencadenantes, tales como escasez de recursos sociales, pues lo han jubilado, ya no tienen compañeros de trabajo. Lo han jubilado, ya no lo visitan los amigos. Lo han jubilado, ya no lo visitan los hijos. Pasividad, no se le ocurre hacer nada. Ni jardinería, ni lectura. Falta de habilidades para lograr refuerzos. O sea, no, pues era nomás antes, era médico y atendía pacientes y ya no sé hacer otras cosas. No me pidan que pinte, ni que componga una canción, no, nada, yo solo soy médico. Y esto, desaparición de seres queridos. Se le muere algún ser querido a un deprimido de la tercera edad y todavía aumenta más su depresión. Hemos dicho ya de la hospitalización, cuán importante es en la tercera edad. Y meterlo a un asilo, peor todavía. Pasos en la evaluación en la tercera edad. Aquí vamos a volar un poquito porque esto es más para psicólogos, pero de todos modos ustedes tienen que saber. Hacer diagnóstico clínico, hacer los diagnósticos diferenciales, criterios diagnósticos, esto sí para el médico, aproximación psicométrica, que les voy a dar ahorita, determinar cuantitativamente los niveles patológicos mediante los puntos de corte, obtención de datos observados dentro del entorno natural, pronóstico según la intensidad de los síntomas. Los instrumentos más utilizados en la entrevista estructurada son el GDS, que quiere decir escala para depresión geriátrica. Son unas cuantas preguntas de contestación sí o no, fáciles, son 30 ítems que no contienen ítems somáticos y fáciles de contestar para una persona aún de la tercera edad. Uno un poquito más difícil es el inventario de depresión de Beck. Tiene 21 ítems de 4 o 5 alternativas. Acá, por lo menos, no tiene que ser analfabeto, es requisito que sepa leer bien, requiere un nivel de cultura medio, incluye elementos somáticos. Bueno, empezamos al manejo farmacológico de los pacientes deprimidos de la tercera edad. Seguir normas útiles para la prescripción de fármacos. No es lo mismo medicar a un adolescente con depresión o a una persona mayor que a uno de la tercera edad. Es más riesgoso acá. Hay que primero lograr la adhesión del paciente al tratamiento, explicarle por qué le estoy dando esta tableta, qué espero de esta tableta, cuándo va a comenzar a mejorar, cuáles son los efectos secundarios que tal vez lo van a molestar y cuáles son las ventajas de que se las tome. Eso es lograr la adhesión del paciente al tratamiento. Y ahora hay que tener criterios para la elección de antidepresivos. No se puede dar cualquier antidepresivo en personas de la tercera edad. Y criterios para la prescripción de antipsicóticos, que en realidad si solo es depresión no se usa. Antidepresivos. Primera opción son los inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Ven, ya me he saltado los tricíclicos y tetracíclicos que yo daba en adolescentes jóvenes o en personas maduras, jóvenes. Me paso porque tienen menos efectos secundarios los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. La sertralina, si la depresión es crónica y se da de 50 a 100 miligramos día.
La paroxetina es cuando tiene aunada una ansiedad tipo fobia social. La paroxetina es la mejor. La fluoxetina es un buen antidepresivo para personas de la tercera edad. Segunda opción, los tricíclicos. Si no hay esto, bueno, le tengo que dar tricíclicos, pero evitando estos dos, la mitriptilina y la doxepina, o sea, solo me voy a quedar con la imipramina y con la clomipramina en los caducos. ¿Qué quiere decir? Esos pacientes que son obsesivos, que son caducos, reaccionan muy bien a la clomipramina. Es un tricíclico. En casos resistentes se puede dar hasta 75 a 150 miligramos día. Entonces dejan de ser obsesivos, dejan de molestar tanto y van manejando mejor su ansiedad. Entonces, ahora, en todos estos antidepresivos hay que determinar niveles plasmáticos para evitar toxicidad. Recomendamos no asociar antidepresivos. Eso quiere decir, tengo que escoger uno, no decir, mejor le va a ir con dos. Uno le doy en la mañana y otro en la noche. No, mejor uno y saber bien los efectos secundarios de ese uno. Y no vamos a prescribir nunca inhibidores de la monoaminoxidasa porque, por ejemplo, exigen dietas especiales. Por ejemplo, inhibidor de la monoaminoxidasa más una dieta con queso le da una crisis hipertensiva que no nos deja ni siquiera llegar a urgencias. Las psicoterapias recomendadas en las depresiones en la tercera edad son las de tipo cognitivo-conductual y la psicoterapia de apoyo. Tratamiento rehabilitador si es necesario. No olvidemos tomar en cuenta las repercusiones sobre los cuidadores. Es un viejito deprimido de la tercera edad al que solo ve su hija mayor, pobre hija mayor. Los otros 8 hijos ni aparecen. A veces se contentan con hacerle llegar unos billetes, pero ir a ayudarla a cuidar y decir esta noche te ayudo a andar a dormir tranquila, no hay. Entonces esos cuidadores necesitan también cuidado psicológico especial, porque nadie aguanta tanto. También hay que propiciar reuniones familiares, hacer que toda la familia se involucre en la depresión de la tercera edad, que todos cooperen, aunque sea por horitas o por ocasionalmente 1 o 2 días a la semana, pero meter a toda la familia, no que solo, no, mi hermana es solterona, por eso mi hermana lo ve, pobre hermana, aparte de solterona, jodida. Favorecen la compensación de la situación y la adaptación del paciente a su entorno, estas reuniones familiares. En el tratamiento psicológico debemos propiciar afrontamiento de la pérdida de poder. Señor, ya no es usted el jefe de familia, ya tiene usted que descansar y aceptar la realidad, ahora depende un poco y mucho de su esposa, de sus hijos, de que lo visiten, pero ya no es usted el que manda en todo, así que tranquilícese, es así la vida. Disminución de la capacidad de disfrutar, hay que hacerle saber un poco a qué se limita y balance y revisión de vida. O sea, cuénteme cómo ha sido su vida, cuéntame qué cosas ha hecho bien, de qué cosas se arrepiente, de qué cosas no se arrepiente, qué cosas sabe que las ha hecho mal, pero que igual le dan muy buenos recuerdos, etcétera. Es hacer que hable. Técnicas más utilizadas, disminución en eventos desagradables e incremento de actividades placenteras. Esto ya es puro bla bla. Terapia cognitivo-conductual de Beck, que enseña un poco a relacionar mejor lo que piensa con lo que siente. Modificación de hábitos cognitivos, es decir, vas a facilitarle las cosas. En vez de decir, ¿a qué tienes papel y lápiz y vas a sumar todos tus gastos? Mejor te regalaré esta calculadora, eso más o menos. Terapia de reminiscencia les hace bien a todos los viejos a hablar de su pasado, de su niñez, de su adolescencia, de sus logros, de sus supuestos logros, de sus mentiras, etcétera. Y psicoterapia interpersonal les hace bien también a veces ir a trabajar en grupos, todos son los viejitos y entonces uno dice, lo que me pasa a mí también le pasa a él, así que no había sido nomás yo el que está jodido. Eso más o menos. Y la terapia sintomática.
Si el estado de ánimo o la conducta interfieren en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, o la depresión se acompaña de deterioro incipiente y hay riesgo suicida, siempre que hay riesgo suicida hay que internar. ¿Sí? Y hacer un tratamiento y control de síntomas lo más pronto posible y darlo de alta también lo más pronto posible para que no estén deprimiendo por estar mucho tiempo internado, procurando el pronto retorno del paciente a su lugar de procedencia. Muy bien, hemos terminado. Han sido 2 temas. Estoy apurando para por lo menos tener la conciencia tranquila y acabar el programa antes de tomarles el examen final. Que les vaya bien. Gracias, doctor.